¿por qué no andar bien, ¿no? Y los exámenes son relativamente sencillos, como les dije, no evaluamos matemática compleja, fundamentalmente nos concentramos en los conceptos, y si no estudiaron, por más que el examen sea fácil, ¿sí? Derivan por cualquier lado. En los exámenes se ve claramente eso. Bueno, después se van a dar cuenta claramente cuando lo vean. A esta altura ya deben saber qué hicieron mal, ¿sí? Repasando un poco, ni siquiera necesitan preguntar, ustedes mismos deberían darse cuenta qué hicieron mal. Debería ser parte del análisis de ustedes para deducir los errores, ¿sí? Es parte de la ejercitación también debería ser, o es una ejercitación muy adecuada el deducir los errores en un parcial. De hecho, si hacen eso, a la larga salen del parcial y ya saben qué notas se van a sacar, ¿sí? Si realmente han estudiado y entienden de qué se trata todo, ¿sí? Bueno, vamos a la clase de hoy. Hoy arrancamos el último módulo. Ya nos vamos a concentrar en elasticidad lineal, ¿sí? Vamos a retomar lo que vimos en el primer módulo. Recuerden todo lo que es lo que es el equilibrio de sólidos en el espacio, en el plano, reconocimiento de vínculos, reacciones de vínculos, cálculo de distribuciones de esfuerzos, supuestamente eso ya ahora lo saben. Y lo que vamos a ver ahora es cada esfuerzo, qué distribución de estados tensionales genera a lo largo de una sección determinada, a través del cual pasa ese esfuerzo que sabemos calcular. El primero va a ser el más sencillo, que tiene que ver con el esfuerzo axial. A esto le vamos a agregar algo hoy que tiene que ver con las deformaciones térmicas, de origen térmico, y algunos casos biaxiales para ya avanzar en lo que es la aplicación de la ley de Hooke. Recuerden que ahora ya no vamos a considerar un sólido como rígido, sino deformable elásticamente, ¿sí? Obviamente vamos a considerar solamente la deformación lineal elástica del sólido, y para esto vamos a tener dado el módulo de Young, el módulo de Poisson y el módulo de Corte, o algún par de ellos, ¿sí? Recuerden siempre que si no están dados, lo dejan expresado en términos de G, nu o E, ¿sí? Muchos ejercicios, ustedes si quieren cuantificarle, pueden definir el material y encontrar en la web o en bibliografía los datos de estos parámetros, ¿sí? Bueno, acá tenemos, para repasar un poquito, ¿sí? La ley de Hooke. Ya no vamos a trabajar con los parámetros de lambda, ¿sí? Vamos a tratar de recordar estas expresiones, que son las expresiones ingenieriles, ¿sí? Estas 6 expresiones que definen el estado de formación a partir del estado de tensiones, ¿sí? Esto 1 más nu sobre E lo pueden reemplazar sobre 1, que voy a anotar un poquito, para que vean dónde estoy indicando, ¿sí? Este término lo pueden reemplazar por 1 sobre 2G, que es el que utilizamos en general para identificar las distorsiones. Recuerden, esto lo hemos visto ya varias veces en el módulo anterior, inclusive en el examen. Algunos insistían con solamente esta deformación o algún otro planteo, inclusive algunos presentaron todo el estado de deformación. ¿Sí? La distorsión en un plano está dado por esta expresión. Recuerden que están desacopladas, ¿sí? En todo lo que vamos a ver en este módulo podemos aplicar superposición, sobre todo porque tenemos relaciones lineales acá. Después vamos a ver cómo al final analizamos estados tensionales combinados debido a distintos esfuerzos. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué estados tensionales y de deformación generan
cada uno de los esfuerzos por separado y después los vamos a empezar a combinar. Por eso es que como temas nuevos solo vamos a tener 4 clases, 4 o 5, como mucho. Vamos a ver elasticidad lineal en cuanto a axial, esfuerzo axial, biaxial. Después vamos a ver flexión, corte y torque, ¿sí? Cada uno de ellos genera una distribución de tensiones en el plano distinta y estados tensionales distintos. Y después vamos a ver combinación de ellos y cómo analizar estados tensionales, identificar secciones más solicitadas, puntos críticos, avanzar un poco en lo que es adimensionamiento, teniendo algún dato de tensión admisible o normal o de corte, ¿sí? Pero la idea es que con 4 clases introducimos los últimos conceptos y el resto es todo aplicar lo que hemos aprendido en la materia. Bueno, vamos entonces, si puedo seguir acá. Recuerden que vamos a utilizar, perdón, vamos a sacar esto, que no moleste. La ley de Hooke ingenieril, ¿sí? Bueno, acá tenemos un componente sometido a esfuerzo axial. En general, recuerden que el esfuerzo axial puede variar en el tiempo, espacialmente a lo largo del componente, ya sea una barra, un alambre, una cuerda, ¿sí? Pero en general hemos visto que vamos a analizar distribución constante de esfuerzos en distintos tramos de una barra o viga o lo que sea, ¿sí? Sin embargo, tenemos que plantearlo en forma general para entenderlo un poquito, ¿sí? Bueno, habíamos visto la hipótesis fundamental en un esfuerzo axial, es que, dado un componente sometido al esfuerzo axial, las secciones, inicialmente planas, separadas entre sí por una cierta distancia, permanecen planas y lo único que hacen es alejarse o acercarse unas entre otras, ¿sí? Entre ellas. ¿Sí? Es una hipótesis que tenía que ver o asociado a la que habíamos hecho al tomar esta hipótesis, que me dice que sigma xx lo puedo calcular como el cociente entre nx y el área de una sección. Esto para una determinada área, ¿no? O sección, ¿sí? Y como toma la hipótesis de que el esfuerzo axial se puede distribuir uniformemente a lo largo de toda la sección, cualquier punto de esa sección tiene el mismo estado tensional. Esto lo vimos cuando introdujimos el caso uniaxial en elasticidad lineal, ¿sí? Bien, entonces, solamente esa hipótesis, entonces no hay distorsiones como consecuencia, si las secciones se acercan o se alejan entre sí, lo único que vamos a experimentar son deformaciones normales. Si tenemos sigma xx, vamos a tener epsilon xx, ¿sí? Recuerden la ley de Hooke, ¿sí? No vamos a tener tensiones según I y según Z, la única va a ser generada por Nx, que van a ser entonces tensiones normales a la sección en el punto conciado, la sección cuya normal es el eje X. Bueno, esta era un poco la hipótesis. Recuerden que dadas las tensiones, si yo las integro a lo largo de toda la sección, ¿sí? Obtengo toda la fuerza aplicada a esa sección. Recuerden que sigma xx está aplicado a un diferencial de área, ¿sí? Delta x, delta y, delta z. Si yo integro a lo largo de toda la sección, voy sumando esos delta x, delta z, delta y, en realidad, cuya normal es el eje x, y si integramos en toda el área obtenemos, este es el proceso inverso al que usamos al definir esto con la hipótesis
de que el esfuerzo axial se distribuye uniformemente en la sección. No hay distorsiones, es una consecuencia de la hipótesis de las secciones se alejan, no hay distorsión, no hay alabeos, ese tipo de cosas, y por lo tanto tampoco hay tensiones de corte. Recuerden que las tensiones de corte y las normales están desacopladas, entonces las podemos tratar independientemente. Si sabemos que las distorsiones son cero, las tensiones de corte, las deformaciones y por lo tanto las tensiones son cero. Las deformaciones de corte, ¿sí? O asociadas a las tensiones de corte. Estamos considerando la hipótesis principio San Bernard, o sea, no consideramos las singularidades, ¿sí? En la realidad, si yo tengo una cara puntual, ¿sí? O aplicada con grips o lo que sea, tenemos singularidades, concentraciones de tensiones, pero solo a una cierta distancia podemos tomar la hipótesis que hemos considerado acá, ¿sí? Entonces, solamente vamos a analizar las situaciones especiales donde el axial se ha distribuido uniformemente en la sección. ¿Sí? No vamos a contemplar la singularidad donde tenemos las cargas puntuales, los quiebres, olvídense de eso, ¿sí? No piensen en esas singularidades, solamente contemplen lo que pasa lejos de ellas, ¿sí? Las singularidades las van a ver en estática, concentradores de tensiones, fisuras, cargas puntuales, bueno, en otras materias, ¿sí? O en distintas carreras van a ver ese tipo de cosas. Sobre todo en mecánica en materiales. Bueno, estas son las hipótesis, vamos a avanzar un poquito, esto es muy sencillo, van a ver, y el concepto siempre es el mismo que vamos a usar en las 4 clases, pero para distintos esfuerzos. Bien, lo que tenemos que calcular ahora es cuál es, perdón, estoy buscando el lápiz para escribir, acá. ¿Cómo calculamos un delta L, ¿sí? De todo el sistema? Déjenme ver una cosita. Creo que me está faltando algo. Bueno. Vamos a seguir acá. Después veo cómo lo arreglo. Bueno, esto obviamente para calcular la variación macroscópica del componente, ahora lo que tenemos que considerar son deformaciones, ¿sí? Nosotros sabemos cómo calcular las deformaciones, partiendo de los esfuerzos, pasamos a las tensiones, y luego, utilizando la ley de Hooke, calculamos las deformaciones. Recuerden que esta es 0, esto es 0, esto es 0, sigma z es 0, z, y, ¿sí? E i. Solo tenemos sigma x. Estas también son 0 acá. Obviamente, recuerden siempre, aunque sea un caso uniaxial, biaxial, no utilicen esta expresión, utilicen la ley de Hooke generalizada, ¿sí? Ustedes van calculando los datos, de acuerdo al esfuerzo que estén analizando, ¿sí? O las tensiones que tengamos de datos, o restricciones, o lo que sea, y calculamos qué valen los demás. Obviamente, si hacemos todas las hipótesis que tomamos, distorsión igual a 0, tensiones según I y Z 0, llegan al caso uniaxial. Pero recuerden siempre partir de lo general. ¿Sí? Obviamente ustedes saben que las otras deformaciones, epsilon I, epsilon Z, lo calculan a partir de epsilon XX con Poisson, ¿sí? Como está acá. Este es otro dato del material. Por ejemplo, para un acero vale 200.000 megapascales, un poquito más, un poquito menos, y esto vale 0,3. 0,3. Realmente en metales, un poquito más, un poquito menos. El E, por ejemplo, para un aluminio es 3 veces menor, 70.000 megapascales, mucho más, como vimos, menos rígido. Pero bueno, esos son datos que pueden obtener en la web o en bibliografía. Bueno, tengo la deformación. Si yo, recuerden que la deformación
está asociado a un cubito acá, ¿sí? Cualquiera, obviamente en este tipo de esfuerzo axial tenemos que cualquier cubito tiene el mismo estado tensional, la misma tensión, dada por Fx y el área A, pero recuerden que estas tensiones y deformaciones están aplicadas en un cubito diferencial, ¿sí? Entonces, esta deformación lo que nos da es la variación del delta X según la dirección X, que está expresado acá, por el gradiente de desplazamiento según el eje X. Recuerden que este gradiente tiene que ver con el hecho de que todos los puntos están desplazados, y lo que nos importa es la variación relativa entre esos dos puntos, ¿sí? En el tiempo o luego de la deformación. En este caso, es cómo varía el diferencial delta X antes y después de aplicado la carga. ¿Sí? Tengo un delta X grande y paso un delta X chiquito. Este es lo que me define la deformación. Entonces, recuerden que la deformación está aplicada a un diferencial de X, ¿sí? Y que me da una especie de alargamiento, pero de ese diferencial. Entonces yo tengo que integrar a lo largo de todo el componente, en este caso barra, viga, lo que sea, ¿sí? Sumando los alargamientos infinitesimales, o sea, diferenciales, ¿sí? A lo largo de X. Si lo ponemos epsilon xx en función de los gradientes, ¿sí? Por definición, recuerden que las traspuestas XX, cuando usan las traspuestas son iguales, un medio de 2 veces esto, me queda esto, ¿sí? Entonces podríamos integrar este parámetro también. Pero si tomamos directamente las deformaciones, podemos ver que las deformaciones las reemplazamos por esta expresión, que es válida solamente para axial, recuerden, para el caso que estamos analizando, podemos reemplazarlo por sigma xx menos e, ¿sí? Y a su vez, sigma xx lo podemos reemplazar por sigma sobre A, que tiene que ver con la hipótesis del esfuerzo axial. Entonces me queda esta expresión, fíjense que me define el desplazamiento relativo de una sección que está ubicada a una posición X respecto de la posición en el origen, que suponemos que no se mueve. Sin embargo, esto lo podemos hacer respecto de dos X distanciados un x1 y un x2, y vamos a obtener el delta L que tenemos entre x1 y x2. ¿Sí? Como está expresado acá. Si ustedes sacan esto, directamente obtienen delta L, que puede ser entre 0 y L, o, como les dije, entre un x1 y x2 determinado. En ese caso, ¿sí? El delta L va a ser el alargamiento de la longitud que tenemos del tramo entre x1 y x2. ¿Sí? Y esta es la única expresión que vamos a utilizar como novedad, ¿sí? En esta clase. Vamos a aplicar estas cosas. El resto es todo aplicar lo que ya conocemos. Obviamente, y afianzar algunos conceptos que tienen que ver con estados tensionales, ¿sí? Diferencia entre tensión, estado tensional, y después las cosas, cómo relacionamos los esfuerzos con las tensiones o estados tensionales, y cómo a partir de las deformaciones calculamos las variaciones macroscópicas que generan. En un esfuerzo axial lo que vamos a generar es un alargamiento del componente, ¿sí? Dado por esta expresión. Recuerden que esta es la expresión general. Ustedes, si van a los libros, es muy probable que, perdón, no se me acá, toqué lo que no debía. Fíjense que si nx es constante, recuerden que esta es la expresión general, ¿sí? Pero en el caso particular de que nx es constante, ¿sí? No varía a lo largo de L. El material no varía a lo largo de L, ¿sí? Entre 0 y L. Y la sección tampoco varía a lo largo de L. Todo esto sale fuera de la integral,
Y esto me queda, ¿sí? La integral de 0 y L delta X, ¿cuánto me queda? L. Entonces esto es igual a nx por L sobre A. ¿Sí? Constante a lo largo del material. Entonces, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Cuando calculaste hace un rato las componentes epsilon, xx, xy, todas esas, las de corte las cancelaste porque solamente hay fuerzas axiales. sí. Pero no entendí por qué cancelaste sigma zz, sigma i, si no me equivoco. Porque no hay tensiones para el cubito que yo ya estoy analizando. Y fíjense los ejes. Recuerden que esto lo planteamos para O sea, los la ejes. única que hay en este sentido sería sigma xx, el resto son cero. Claro, fíjate, si tomamos un cubito acá, recuerden cómo estoy, porque vamos a ver en realidad después que hay algunos planos que tienen distorsiones, no es que no haya distorsiones en algunos planos que pasen por el punto, ¿sí? No hay distorsiones para los planos contemplados, ¿sí? Fíjense, si yo tengo un cubito, lo estoy agrandando acá, ¿sí? De tal manera que lo oriento, de tal manera que el plano cuya normal es el eje X sea la sección normal a la viga o barra, ¿sí? Y los otros dos sean perpendiculares, ¿sí? La Fx va a generar solamente tensión sigma XX, ¿sí? Obviamente a través de... Bien, perfecto, ahí entendí. Gracias. normal, en el plano cuya normal es el eje Z no tengo tensiones, no tengo nada que lo genere, ¿sí? Lo pueden mirar, por ejemplo, en un punto superficial se ve claramente, pero lo mismo pasa adentro. Y lo mismo en el sentido I, ¿sí? Esto es 0 y esto es 0, ¿sí? Y a su vez no hay distorsión, entonces lo único que hay es sigma XX, ¿sí? Sí, gracias. Ahora. Bueno, esta es la ecuación que ustedes van a encontrar en muchos libros cuando ven esfuerzo axial, cómo calcular el delta L, ¿sí? Pero recuerden que esto se da cuando a lo largo de la longitud que estoy calculando el delta L, todo esto es constante. Si no es constante, yo no puedo aplicar esta expresión, ¿sí? Tengo que aplicar esta, poniendo nx, si varía el material, ¿sí? O por ahí varía por tramos, entonces tengo que hacer la integral por tramos. O si la sección varía, porque va variando el diámetro con X, tengo que poner la sección en función de X, ¿sí? Para poder integrar respecto de X. Bueno, quería aclarar eso solo. Profe, te hago una consulta. ¿Sí? ¿Por qué acá el área es constante si a medida que a medida que transcurre el tiempo se va deformando? O sea, se achica el área, la sección. No, recuerden que estamos trabajando ingenierilmente, que las deformaciones son muy pequeñas, ¿sí? Y que siempre tomamos las referencias iniciales, ¿sí? L inicial, recuerden que lo vimos en el ensayo uniaxial, ¿se acuerdan que el régimen elástico era muy pequeño, entonces el delta L asociado no llega al 0,2%? Entonces, si yo tengo una barra de 1 metro y le aplico una carga, no se va a alargar más que 1 milímetro, 2, ¿sí? Entonces, la referencia no te va a cambiar mucho los resultados, ¿sí? Eso se hace mucho en ingeniería, lo planteamos en su momento, ¿sí? Las deformaciones Bien, plásticas esto no lo permiten, pero acá siempre vamos a tomar como referencia las longitudes y las áreas iniciales, ¿sí? El A0, el L0, lo hicimos también en el ensayo inicial, cuando sacábamos el sigma X, ¿se acuerdan? Hacíamos Fx debido al área inicial. Por Poisson el área algo disminuye, pero recuerden que no llega al 0,203%, ¿sí? O sea, al 1 o 2 por mil, o 3 por mil. bien, bien, perfecto. Gracias, profe. Bueno, algo que quería, antes de pasar a esto, recuerden entonces que, ¿sí? Esto es importante, otra vez volví a hacer lo mismo.
Mira, no está tan cerca de dejar de compartir que... Una cosa es XX. ¿Esto qué es? Deformación. Esto es, ¿sí? Sería de delta X. ¿Sí? De un diferencial. Mientras que delta L no es deformación. Lo vamos a llamar alargamiento. Esto para diferenciarlo claramente entre una deformación. Obviamente es también una deformación, pero para poder entendernos, ¿sí? Recuerden que una tiene que ver, está asociado a un diferencial de X, ¿sí? ¿Qué le pasa a ese diferencial cuando aplico sigma XX? Mientras que delta L es la consecuencia de integrar todos los épsilon XX a lo largo de L, ¿sí? Profe, se puede pensar, perdón, como que un cuadradito chiquito se deforma, pero como en el delta L es un conjunto de muchos cuadraditos, como todos se deforman a la misma, o sea, se deforman igual, digamos, se alarga todo el cuerpo. Tal cual, es como si yo empiezo a poner acá, como está diciendo, un cuadrito tras de otro deformado, ¿sí? Si yo voy acumulando deformaciones, voy a llegar a, bueno, cuando llegue por acá, voy a llegar a que inicialmente lo que estaba por acá, ahora me queda, bueno, por acá, ¿sí? Tal cual. Es una integral, una sumatoria de las deformaciones infinitas. Eso es importante porque es muy común cometer errores con estas cosas, ¿sí? Sobre todo aquellos que, obviamente, que no tienen el concepto bien en claro, ¿sí? Por eso es importante, ustedes también van a ver en muchas bibliografías que esto se lo maneja en universal, ¿no? Como sigma igual a E por epsilon, así, sin poner subíndice, sin explicar estas cosas, ¿sí? Entonces, recuerden que es necesario indicar en qué plano actúa, en qué dirección, ¿sí? Identificar los ejes, porque si yo después voy a tomar un plano distinto de los principales que estoy tomando acá, porque este es principal, ¿sí? Este X y Z es principal, el estado tensional, ¿cómo sería? Sigma XX. Cero, 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 cero. Obviamente las tensiones, las deformaciones también, ¿sí? Es principal, el estado de deformaciones. Tenemos epsilon XX solamente. Y estos dos normales, menos nu por epsilon XX. Por lo tanto, son principales los planos, tanto para las tensiones como para las deformaciones. Pero si yo tomo un plano distinto, voy a tener inclusive hasta distorsión, ¿sí? Recuerden que el círculo de Moore, en este caso, ¿sí? Para este caso, teníamos un círculo que era así, ¿sí? Acá tenemos sigma XX. ¿Sí? Las otras dos son cero, esta es principal, pero yo puedo encontrar un plano donde tengo la máxima distorsión, ¿sí? La máxima tensión de corte y dos veces eso, la deformación, perdón, y después dos veces la deformación, me da la máxima distorsión en un plano, y claramente, como vimos, va a estar a 45 grados, ¿sí? De los ejes X o Y. Esto, recuérdenlo, lo hemos visto. Y lo mismo va a pasar con todos los otros casos que veamos, ¿sí? Bueno, un llamado de atención nomás, porque cuando van a los libros a veces esto se analiza en forma estanca, sin analizar en detalle estas cosas, ¿sí? Y a veces uno se pierde. Profe, Bueno, se está por cortar. Si querés, porque justo arranca un tema nuevo, si querés, hago el quedan 3 planteo, minutos. porque 3 minutos me alcanza para plantear el ejercicio, creo que está en la práctica. Pero acá lo importante es un ejercicio donde vemos que tenemos 3 barras o alambres o cuerdas, en este caso, vinculadas al techo en A, B y C, ¿sí? Y todas articuladas entre sí en un punto O, sobre el cual tenemos aplicado algún peso, ¿sí?
Vamos a suponer acá simetría, según la barra horizontal. Y claramente ustedes lo han hecho en el primer módulo. Esto es un caso de análisis para calcular las tensiones en las barras. Tenemos que cortar por acá. ¿Sí? Y exteriorizar los esfuerzos que tengo en las tres barras, los esfuerzos internos, que son axiales, de tracción. ¿Sí? Pero cuando hacemos el planteo del equilibrio, estos son fuerzas concurrentes, por lo tanto solo tenemos dos expresiones posibles en el planteo del equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. ¿Sí? Pero acá tenemos tres incógnitas, N1, N2 y N3. Por lo tanto, acá tenemos un grado de hiperestaticidad. ¿Sí? Es hiperestático en primer orden. Nosotros ahora conocemos, debido a que sabemos calcular las deformaciones y por lo tanto los alargamientos de una barra sometida a un esfuerzo axial, podemos generar una tercera ecuación planteando la compatibilidad de deformaciones debido a que las tres barras tienen un punto en común, que es el punto O, del cual no puede desprenderse. Entonces, al aplicar esta carga, ese punto O va a caer, o hay simetría acá, cae solamente, entonces arrastrando a los extremos de las tres barras. Voy a cortar y volvemos a conectarse.